Bienvenidos. En este momento vamos a aprovechar para hablar sobre los vectores tangente y normal a una curva, desde el punto de vista de la álgebra lineal. Entonces, para ello vamos a dar como pretexto la adaptación del ejercicio 862, numeral 10, del texto Álgebra lineal, modelación, solución de problemas y ejercicios de Barragán, Melo y Aya. En este ejercicio o en este apartado nos solicitan encontrar un vector tangente y un vector normal unitarios a la función f dada por f de x igual a x menos 1 al cuadrado más 1 y determinar en ese punto esos vectores en el punto 0,2. Hay que graficarlos también. Entonces, para el vector tangente lo vamos a hacer a través de la recta tangente, es decir, con la derivada. Vamos a calcular la pendiente de la recta tangente en el punto y eso nos dará el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces tenemos esa función f de x, que es x menos 1 al cuadrado más 1. Calculamos su derivada. Aquí derivamos, entonces quedaría 2 por x menos 1 por la derivada interna, que es 1 por 1. Y operamos, y esto nos da 2x y 2 por 1, 2. O sea que la derivada quedaría 2x menos 2. Evaluamos la derivada en el punto, ¿cierto? En el punto de coordenadas x igual a 0. Entonces nuestra derivada evaluada en 0 sería 2 por 0 menos 2, que da menos 2. Ahora bien, encontramos la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente tiene la forma y menos y0 igual a m por x menos x0. Sustituimos, entonces quedaría y menos el y0, que es 2, igual a la pendiente que acabamos de encontrar, que es la derivada en ese punto, menos 2, factor de x menos el x sub 0, que es 0. Hacemos las operaciones y nos quedaría que y menos 2 es igual a menos 2x, y transponiendo pues nos quedaría que y es igual a menos 2x más 2. Esta va a ser la ecuación de la recta tangente. Ya tenemos un punto sobre esa recta tangente, que es este punto P. Entonces vamos a construir otro punto con el fin de determinar el vector. Entonces cogemos otro punto, que podría ser cualquier. Cogí aquí en el caso en que x sea 1. Sustituimos aquí el x por 1, entonces quedaría que y evaluado en 1 sería menos 2 por 1 más 2, que eso es igual a menos 2 más 2, que es 0. Y ahora sí tenemos un par de puntos, el punto de coordenadas 0,2 y el punto de coordenadas 1,0. Y con eso podemos determinar ya el vector, ¿cierto? Tenemos el punto P, 0,2 y el punto Q, 1,0. Entonces pasamos a determinar el vector tangente. Entonces podemos buscar el vector PQ. Entonces el vector PQ quedaría con el punto final, que es 1,0, y el inicial, que es 0,2. Entonces hacemos final menos inicial, 1 menos 0 y 0 menos 2. Eso da 1 con menos 2. Ese va a ser el vector tangente. Pero ojo, este vector no es unitario. Recuerden que un vector unitario toca calcularlo con el cociente entre el vector y la norma de dicho vector, que es lo que tenemos acá. El vector tangente unitario, le ponemos el gorrito para indicar que es unitario, es el vector tangente sobre la norma del vector. Tenemos el vector tangente, que es 1 menos 2, y ahora llamo la norma. La norma de un vector, recuerden que la norma de un vector de componentes a, b, entonces la norma de ese vector a es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La raíz cuadrada es la suma de los cuadrados de sus componentes. Sustituimos entonces aquí, nos quedaría raíz cuadrada de 1 cuadrado más menos 2 al cuadrado. Haciendo la operación pues nos queda el vector, que es 1 menos 2 sobre la raíz de 5. Se puede expresar de esa manera o se podría racionalizar. Entonces ponemos esto como 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. Que racionalizado es raíz de 5 sobre 5, así que entonces multiplicando aquí, multiplicando y dividiendo por raíz de 5. Raíz de 5 sobre 5 o, menos 2 raíz de 5 sobre 5. Ese es nuestro vector tangente. Ahora vamos a buscar el vector normal. Entonces para el vector normal habría varias posibilidades de hacerlo. Pero vamos a utilizar una propiedad interesante, y es que si yo tengo la recta tangente y la recta normal, el producto de la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal tiene que ser igual a menos 1. Es decir, deben ser perpendiculares. En términos generales lo denominan ortogonales. Y entonces al ser perpendiculares y tener esta propiedad, pues lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de estas componentes y cambiar uno de los signos, ¿cierto? Miren que aquí está diciendo esto, ¿sí?
Entonces, ya, con eso terminamos con el vector normal. Cambiamos el orden de las componentes, la que era segunda componente pasa a ser primera, y esta pasa a ser segunda. Y cambiamos el signo a 1, pues le cambiamos el signo al negativo. Claro, claramente, ojo, el vector aquí, yo supuse que era el vector PQ, pero nada me dice que no pueda ser el vector QP. O sea que realmente vamos a tener dos vectores tangente a la curva, ¿cierto? Si esta es mi recta tangente, voy a tener aquí un vector tangente 1, perdón, normal 1 en este caso, y normal 2, y tangente 1, tangente 2. Físicamente, si hay una forma de saber cuál es el vector realmente, y es si doto a la función de un sentido de movimiento, desde el punto de vista físico. Pero matemáticamente no habría forma de distinguirlo. Voy a presentarles la construcción en GeoGebra para mirar el asunto de cómo se procedió a hacer el análisis ahora sí de la parte gráfica. Entonces lo primero que tenemos es nuestra función, que es una parábola con vértice en 1,1, aquí está, ¿cierto? Nuestro HK. Y tomamos la derivada, que fue lo que nos dio, menos 2x más 2, no la voy a pintar por ahora. Ahora bien, tomamos el vector normal que nos dio, aquí puse las componentes del vector normal, entonces lo voy a pintar acá. Miren que no, pues no está sobre la curva, obviamente no está sobre la curva, hay que llevarlo a la curva, o sea que habría que trasladar este vector de acuerdo al vector posición, en este caso que es nuestro punto 0,2. Al hacer la traslación, ¿cierto? Mira aquí, si ustedes miran aquí lo que hice fue trasladar el vector según este componente, ¿sí? Con esta herramienta de traslación, ¿sí? Trasladar este vector según este vector. Y lo obtengo ya en mi curva. Miren que ese es el vector normal. Ahora aquí puse el vector tangente. Este es nuestro vector tangente. Y la misma historia. Tenemos que trasladarlo según este vector de acá. Ahí está. ¿Sí? Hicimos la traslación al punto. Ahora bien, vamos ahora a determinar, vamos a trazar la recta tangente. Miren que si ese vector es tangente debe quedar sobre la recta tangente. Allí está. Y ahora, en principio, este vector normal debe quedar sobre esta recta, formando con la recta tangente un ángulo de 90 grados. Y evidentemente aquí hice la medición del ángulo, ¿sí? Entre los puntos, aquí voy a descubrir algunos puntos, cuando hago la traslación de los vectores, y entonces determinamos el ángulo que hay entre el punto B' a D', este ángulo que está aquí. Y evidentemente es un ángulo recto. Noten una cosa interesante, y es que también pues debería garantizarse que esto debe ser perpendicular con este vector. O sea que yo debo poder trazar en algún momento la perpendicular a esta recta por este punto y obtener una recta aquí que contiene el vector normal 1. Muchas gracias por su visita a la página y esperamos sus comentarios.